Bueno, el tema que les voy a impartir el día de hoy es de hepatocarcinoma, pero desde el punto de vista de radiología vascular intervencionista. El tema de hepatocarcinoma es multidisciplinario, no es prácticamente solo de una especialidad. Y pues bueno, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué es lo que tenemos con respecto al hepatocarcinoma? Y yo les quiero hablar de ablación y de quimioembolización. Antes de continuar, no sé si soy yo en la vista o estamos los sonidos. ¿Ahí se ve? A ver, soy yo. Bueno, fíjense, esto lo tomé del 2016 del Hospital Salvador Subirán, y las referencias prácticamente pues, nos dicen que el hepatocarcinoma es la tercera causa de mortalidad de cáncer a nivel mundial y tiene una incidencia de 700,000 muertes al año, ¿verdad? El principal factor, que ya sabemos, uno de los cuales es, ¿verdad?, es el alcohol, pero también, bueno, dicen que el principal factor es el virus de la hepatitis C y la B, y más recientemente se han incrementado la epidemia por la esteatohepatitis no alcohólica, aquellos pacientes que tienen hígado graso, ¿verdad?, que después se inflaman y que llevan a una cirrosis hepática. Nos dice que menos del 46% de los casos de hepatocarcinoma son diagnosticados en etapas tempranas. Eso significa que es muy poco el porcentaje. Y aquellos pacientes que la mayoría son sujetos que no pueden recibir prácticamente terapias potencialmente curativas. Fíjense, en esto de aquí es en lo que radica tal vez la plática que les voy a dar. ¿Cuándo ofrecerle a un paciente una terapia potencialmente curativa? Un paciente que es cirrótico y que es diagnosticado con hepatocarcinoma, prácticamente uno lo condena y le dice que tiene 13 meses de vida. Solo un 33% de sus pacientes alcanzan la sobrevida a 2 años. De los pacientes que tienen hepatocarcinoma no resecable o operable, les dice uno que el nivel de sobrevida es de 3 a 6 meses. Bueno, eso es lo que yo sé. Si alguien tiene algo diferente, pues que nos lo haga saber, pero bueno, eso es lo que yo sé. Los pacientes que se les ofrece un tratamiento quirúrgico, ¿verdad?, pueden lograr la remisión completa de la enfermedad, pero solamente un porcentaje muy bajo de esos pacientes es candidato a cirugía. Pero ¿qué creen? De esos pacientes que son sometidos a cirugía, el 70% de los pacientes regresa con neoplasia en un periodo aproximado de 5 años. Entonces, para que a un paciente con hepatocarcinoma le vaya bien, tiene que estar libre de cirrosis. Entonces, para que encontremos un paciente con hepatocarcinoma libre de cirrosis, va a estar muy difícil. Entonces, pues bueno, la incidencia sigue a la alza, eso está bien claro. ¿Por qué? Porque cada vez sabemos más gorditos, cada vez sabemos más con síndrome metabólico, cada vez sabemos con más estatosis hepática, con más esteatohepatitis, cada vez sabemos más personas que nos gusta un poquito más el alcohol. Bueno, aquí no sé, que levante la mano que esté libre de pecado. Pues bueno, ya dijo uno por ahí, el doctor. Y ellas también. Bueno, las fotos, doctor, lo delata. Pero sale en bicicleta, que es más importante. Sí, Bueno, entonces, la extensión, bueno, okay. Antes, ¿verdad?, un porcentaje muy pequeño de pacientes los podíamos identificar con tumores menores a 2 centímetros. Antes. Hoy en día, en países desarrollados, podemos hacer una identificación de esas lesiones de menores a 2 centímetros de hepatocarcinoma hasta un 30 y 60%, porque gracias al advenimiento de nuevas tecnologías, resonancia magnética y tomografía computada, pues bueno, hemos estado haciendo un poquito más de cribado de esos pacientes. Porque ya sabemos que los pacientes con hepatocarcinoma los tenemos que estar vigilando. Ya hay guías establecidas para el seguimiento de estos pacientes que cada 6 meses o cada 3 meses hay que estarle haciendo algo de proteína y hay que estarle haciendo ultrasonido de control. Ahorita les explico eso, ¿vale?
Pues más o menos así es como ocurre el camino del hepatocarcinoma. Sabemos que es multifactorial. Hay primero un periodo de hepatitis, después un periodo de cirrosis y después de hepatocarcinoma. ¿Sale? Y para aquellos que les gusta un poquito más así desglosado esquemáticamente, pues aquí está, ¿verdad? Nosotros empezamos a actuar aquí cuando ya tenemos un hígado cirrótico, multinodular, y empezamos a darle seguimiento y empezamos a buscar nódulos displásicos que después se van a convertir en neoplasias, ¿verdad? Altamente diferenciada o bien diferenciada, moderadamente diferenciada o pobremente diferenciada. Eso es lo que queremos diagnosticar al estarle dando seguimiento a los pacientes con cirrosis hepática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues prevención. Ya les decía ahorita, dejar de tomar va a estar bien difícil para los que nos guste más o menos allí. Dejar de tomar. Empezar a hacer ejercicio y una vida rutinaria va a ser difícil también, ¿verdad? Todo el mundo batalla con el índice de masa corporal. Todo el mundo sabe que llevar cualquier índice es difícil, subir es muy fácil, pero bueno, tenemos que prevenir. El diagnóstico precoz, fíjense, nos enfocamos aquí en pacientes, nos enfocamos en el 90% de los pacientes, sabemos que van a ser cirróticos hepáticos, que eso siempre tienen la oportunidad o la predisposición de desarrollar cáncer hepatocelular. En forma global y general a esos pacientes los vamos a estar vigilando con ecografía cada 6 meses y con alfa-fetoproteína. Muchos dicen que la alfa-fetoproteína no nos ayuda mucho, pero sí, ¿verdad? Así está normado por las guías. De acuerdo a las guías clínicas, más o menos así, ¿verdad? Un paciente que tiene cirrosis hepática, tiene cada 6 meses hay alfa-fetoproteína. Si no tienen nódulos, pues nos vamos bien tranquilos a estar verificando cada 6 meses. Y si sí tienen nódulos, pues bueno, dependiendo del tamaño, nosotros vemos qué conducta le vamos a hacer a ese paciente. Y en el momento que nosotros tengamos una alfa-fetoproteína elevada, pues bueno, hay que hacer, fíjense, tomografía, resonancia y angiografía. Esto es lo que aumenta nuestra sensibilidad para diagnosticar precozmente un hepatocarcinoma. Y si nosotros tenemos algún hallazgo en este tipo de imágenes, pues bueno, nosotros sugerimos, ¿verdad?, hepatocarcinoma. Igual también todas esas lesiones que sean sospechosas de patología, se les puede hacer una biopsia, punción, aspiración. No es necesario hacer con la aguja de Tubman. ¿Por qué? Porque lo único que debemos saber, si ya tenemos las sospechas, es confirmar células que sean de espectro neoplásico. Entonces, para llegar a un diagnóstico de hepatocarcinoma. Y de acuerdo a las guías americanas, pues bueno, el seguimiento de nódulos mayores o menores de 1 centímetro, pues prácticamente es algo similar, pero el estudio es por método de imagen también. Y eso es porque las neoplasias de hepatocarcinoma, el 90% de las lesiones tienen un componente arterial, y esa característica hace que el nódulo tenga un reforzamiento temprano en la fase arterial y un lavado también muy temprano, y eso es característico para los métodos de imagen de resonancia y tomografía computada. Por eso se menciona la tomografía computada multifásica, de 4 fases, o la resonancia magnética también por fases. Es algo pues, que bueno, pues que no se está pidiendo muchas veces a nuestros pacientes con cirrosis hepática. Solamente le pedimos un estudio de tomografía computada y si bien nos va contrastado. Les hablaba de esto, ¿verdad? De la fase arterial, que tiene una fase arterial temprana, un aclaramiento rápido, venoso, que tiene una pseudocápsula que tienen a veces componentes hemorrágicos y grasos. Pero bueno, eso déjenme un poquito a nosotros de imagen. Criterios diagnósticos, pues bueno, va a depender del tamaño de la lesión. En términos generales, si tenemos una lesión menor de 1 centímetro, hay que darle seguimiento, ¿verdad? Hay que darle seguimiento. Si crece, hay que sospechar hepatocarcinoma. Si aumenta la proteína, hay que sospechar hepatocarcinoma. Y hay que hacerle una biopsia a estos pacientes. Cuando tenemos una lesión de 1 a 2 centímetros, hay que buscar 2 pruebas de imagen, ya sea tomografía y resonancia, o ultrasonido y tomografía, o ultrasonido y resonancia magnética, siempre contrastadas, siempre contrastadas. Y cuando tenemos lesiones mayores de 2 centímetros, pues con una sola prueba de imagen es suficiente, porque cuando tenemos lesiones mayores de 2 centímetros, todo el mundo la vemos, y todo el mundo más o menos podemos saber el comportamiento de esas lesiones. Cuando tenemos pacientes con hepatocarcinoma, a veces se nos olvida que hay que hacer estudios de extensión
función, ¿verdad? Que hay que buscar metástasis. Y de eso nos habla esta diapositiva, ¿verdad? Que cuando sospechemos de lesiones metastásicas de hepatocarcinoma, pues dependiendo del lugar en donde la sospechemos, hay que hacer extensión de la lesión. Fíjense, les voy a hablar un poquito de los métodos de imagen diagnóstico. La ecografía tiene una buena sensibilidad, ¿verdad? Y una buena especificidad, pero desafortunadamente es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si el que está realizando el ultrasonido tiene experiencia en saber cómo se comporta una lesión de hepatocarcinoma, pues bueno, si tiene lesiones mayores de 5 centímetros, la mayor parte lo vamos a ver. Pero aparte de ser operador dependiente, también es equipo dependiente. ¿Qué quiere decir? Los compañeros que están ya haciendo la especialidad en radiología, o los que ya somos externos en radiología, podemos entender que si no tenemos un buen equipo, aunque le busquemos un hepatocarcinoma a un paciente, va a ser muy difícil que nosotros podamos ver una lesión, ¿verdad? Entonces, por eso disminuye la sensibilidad. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Entonces por eso en algunas instituciones hermanas, sin decir nombre, ¿verdad? Pues a veces pues el seguimiento de hepatocarcinoma, pues bueno, pues no lo ven porque pues, no tienen derecho a no verlo, ¿verdad? Porque los equipos, digamos, tienen menor sensibilidad diagnóstica. Por ejemplo, sin ser radiólogos, sin ser ecografistas, pues ahí es bien fácil saber que aquí, en esta parte de aquí, tiene una lesión, ¿verdad? Y pues oiga, o alguien no la ve. ¿Verdad? Una lesión, un poco de líquido libre, y esto es lo que habla de aporte sanguíneo, principalmente arterial, ¿verdad? Con reforzamiento. Todo el mundo ve, ya cuando es así, una hepatocarcinoma, doctor, ¿por qué la buscar? ¿Verdad? Tomografía computada, pues bueno, siempre y cuando la hagamos básica, ¿verdad? Se va a comportar así, ¿verdad? Tiene una fase arterial precoz, después una fase venosa, venosa frontal, también. Aquí mucho reforzamiento, después aquí se empieza a lavar y aquí ya no se ve el hepatocarcinoma. Y aquí tenemos una fase simple, donde está la lesión, aquí tenemos el reforzamiento arterial, aquí ya se lavó y aquí ya se lavó. Entonces, de tal manera que cuando uno dice que la lesión se lava rápidamente, uno tiene alta sospecha de hepatocarcinoma. Y una de las experiencias que aprendí en uno de los cursos que fui a realizar, que yo en realidad yo me fui para ir a buscar algo de quimioembolización para poder ofrecer a nuestros pacientes, que aprendí muchas más cosas, pero bueno, esto era algo de lo que iba específicamente a aprender. Es de que ya ni siquiera era buscar biopsiar a la lesión, porque los pacientes que tenían cirrosis hepática que estaban intubados se les hacía resonancia magnética o tomografía computada, y si tenían este comportamiento de la lesión ya ni siquiera era necesario hacer una biopsia. O sea, eso ya se daba como un hepatocarcinoma por imagen y se le llevaba a un tratamiento. Resonancia magnética también tiene más sensibilidad, y su sensibilidad crece cuando son lesiones más de 3 centímetros. Se comporta igual. Hay una técnica que se llama difusión, que todavía nos ayuda a la celularidad de esa lesión, y si esa lesión tiene restricción en la difusión, ¿verdad? Nos fortalece el diagnóstico de hepatocarcinoma. Ojo, ¿por qué tenemos ese comportamiento en las lesiones? Los nódulos displásicos o los nódulos hiperplásicos se comportan diferente. Entonces aquí solamente les puse una imagen, no les quise hablar de mucha imagen porque recordé que la mayor parte de nuestro foro aquí en el hospital pues es mixto, entonces no quise hablar de muchas imágenes. Bueno, conclusiones en el diagnóstico, pues sí, ¿verdad? Las causas de hepatocarcinoma son múltiples, ¿verdad? Originan daño hepático, el diagnóstico precoz es esencial y esto nos ofrece una puerta a la posibilidad de tratamiento definitivo, y esto es clave para determinar la sobrevida o la supervivencia prolongada de los pacientes. Hay guías, ¿verdad? Y asociaciones que establecen criterios y diagnósticos que incluyen todo esto de lo cual les acabo de hablar. Entonces, platicaba con uno de los compañeros médicos hace algunos días en el hospital, en el área de oncología. Dice, es que tal fulano lugar, lo de quimioembolización y eso de radiofrecuencia lo suspendieron porque no funciona, y lo estaba manejando por seguros y no funcionó.
Hay que recordar que para poder llevar a un paciente a cierto tipo de procedimientos existen criterios, y si no cumplimos con esos criterios, pues obviamente no van a funcionar, van a fracasar nuestros tratamientos, ¿verdad? ¿De qué depende el pronóstico del paciente? Pues bueno, depende del número y del tamaño de la lesión, de si hay o no hay invasión celular y si hay invasión extrahepática. Todo esto juega un rol importante para el tratamiento, ¿verdad? Si es una lesión estable, le podemos ofrecer todo esto, resecarlo, trasplantarlo, radiofrecuencia o alcoholización, ¿verdad? Y si es dependiendo del tamaño del tumor, si el paciente, si el hígado está estable o no está estable, si el paciente está estable o no está estable. Yo les pregunto, trasplante hepático en nuestro país, y a lo mejor la mayor parte no lo sé, más o menos cómo andamos. Tenemos centros bien establecidos de trasplante hepático en nuestro país. No, ahorita vamos a traer por ahí una diapositiva muy sencilla. Pues bueno, es importante estadificar a nuestro paciente para saber qué es lo que le vamos a ofrecer. Entonces, fíjense, es multifactorial, ¿verdad? Aquí es donde converge tal vez toda la plática que les voy a dar, ¿verdad? El tumor, el paciente y el estadio del hígado, ¿sale? Tiene que estar prácticamente todo controlado y la única que nos hace eso, o la guía que nos hace eso, es la de Barcelona Clinic, es los que más han estudiado lesiones neoplásicas hepáticas y los que más te pueden ayudar un poquito en el tratamiento de hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma, bien. Yo creo que esto de aquí es lo más importante, sin poner atención en porcentajes, porque la que salió en el 2017 ya no pone porcentajes. Pero, ¿cuándo un paciente es potencialmente curable y cuándo un paciente no es potencialmente curable? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en un estadio 0, ¿verdad?, con buena calidad de vida, y tenemos lesiones menores a 2 centímetros, dice que puede ser recetado. Cuando el paciente está estable y que no tiene cirrosis hepática, aquí es donde entra el cirujano. Bueno, entonces, recuerden, ese paciente son solamente un 15% de los pacientes. Este paciente se le puede ofrecer darle ese hepatocarcinoma, pero tiene un porcentaje de recidiva de un 70% aproximadamente. ¿Dónde vamos nosotros? Aquí, esto, trasplante hepático, lo hay en nuestro país, pero todavía como que no engrana muy bien y no hay, a diferencia del trasplante renal que ya está más establecido. Yo creo que va a ser un poquito el camino largo para poderlo ofrecer a nuestros pacientes trasplante hepático. ¿Dónde entramos nosotros como radiólogos intervencionistas vasculares, radiólogos intervencionistas? Aquí, ablación por radiofrecuencia, eso está establecido para el hepatocarcinoma en pacientes que tienen un estadio B o C y que tienen una buena todavía calidad de vida y lesiones tumorales que son menores de 3 centímetros, ¿vale? Y le podemos ofrecer, antes se hacía alcoholización, pero desafortunadamente la alcoholización también es operador dependiente, y dependiendo si hacías una buena alcoholización con etanol, ¿verdad?, podías tratar a esos pacientes. Pero lo que se ha visto que funciona es la ablación. La mayor promovida es la radiofrecuencia, a través de la salud. Y después de aquí, en pacientes que están estables, en un estadio también A y B de CHIPA, que es lo más importante, se les puede ofrecer quimioembolización, ¿verdad? Y, pues bueno, mejorar su calidad de vida. Lo demás, sorafenib, o no hacer nada, pues prácticamente es algo muy parecido, ¿verdad? Modalidades de tratamiento. Una es ser conservador, no pasa nada. 2, la cirugía, 70% de recidiva, 5 años. Ablación con etanol, que eso casi no se hace. Termoablación con radiofrecuencia. Y aquí un paréntesis,
Hablemos mejor de ablación, porque existe la ablación por frío, ablación por calor, por microondas, por radiofrecuencia, y es donde podemos ampliar nuestro esquema de tratamiento de nuestros pacientes. La quimioembolización o la embolización sola, y otros como crioterapia, ¿verdad? Hablemos de resección, que ya se los estaba diciendo ahorita más o menos, ¿verdad? 2 años, ¿verdad? Perdón, no era 5 años, 75% tienen recidiva. 74, 50, y eso depende de las condiciones en las que operen a los pacientes. Generalmente allá aprendí algo, dicen hay 2 líneas o hay dos parámetros: pacientes con hipertensión corta y alteración en la bilirrubina, y pacientes que no tienen alteración en la presión corta y que están normales. Clínicos, la mayor parte de los cirujanos no operan si hay datos de hipertensión corta, porque ya saben que esos pacientes no hay más. Entonces, yo me pregunto, aquí en nuestro país, ¿cuántos de los médicos cirujanos que llevan a un paciente a resección les hacen una toma de presiones para saber si tienen hipertensión corta o no? Generalmente no lo hacen. Entonces solamente los operan así. Y pues bueno, ahí es un paréntesis que les podemos decir a nuestros compañeros cirujanos. Bueno, si en algún día se les antoja o se les ofrece que les digamos presiones portales, pues lo podemos hacer para saber si el paciente está candidato a cirugía o no. Porque ya sabemos que si tiene hipertensión porta, pues bueno, el porcentaje es mayor que el paciente. Trasplante hepático, aquí, díganlo, casi no se ve, pero dice que desde el 63, del año 63 al 2015, solamente se han realizado 1.602 trasplantes, no dicen si con éxito o sin éxito, solamente dicen que se han realizado, y que más o menos el porcentaje en respecto a lo general es de 1.2. O sea, es bien pequeño. Uno de los hospitales en los que estuve haciendo la especialidad, que era en Monterrey, tenía un protocolo de trasplante hepático. Yo creo que en el curso de los 4 años que me aventé, yo creo que lo escuché como de unos 4 más o menos, 1 por año. Es bastante bajo. Y de los 4, si mal recuerdo, nada más le pegó bien a 1. Y era, pero bien, tomador. Bueno. Entonces, trasplante hepático. Fíjense, percutáneo, radiofrecuencia. Esto, alcoholización, lo dejamos por un lado, pero la radiofrecuencia sí lo vamos a ver. Más o menos, la radiofrecuencia es muy parecida a la cirugía. El porcentaje de curación anda muy parecido y el porcentaje de recidiva anda muy parecido. Depende mucho del tamaño de la lesión. Y si nosotros tenemos lesiones menores a 2 centímetros, nuestro porcentaje de erradicación de la patología o de curación del paciente es alto. Y una recidiva a 5 años es muy parecida a la cirugía. Entonces, si yo les pregunto, ¿es mejor cirugía o es mejor radiofrecuencia? Pues bueno, no la puse porque ayer se me acabó el internet en la casa, por eso no lo puse. Pero en las 10 clínicas del 2017, aquí, que todavía no sale aquí en México, por eso lo dice para aquí, como un desplegado antes de la resección, ya están manejando a la radiofrecuencia como tratamiento para hepatocarcinoma, cuando son lesiones menores a 2 centímetros. Y eso es bien sencillo de entender. Porque, pues bueno, la radiofrecuencia se hace en forma percutánea, se puede hacer guiada por ultrasonido, se puede hacer guiada por tomografía, los riesgos y las complicaciones son menores, sí los hay, pero son menores, no se tiene que ver con nuestro paciente, pues es un tratamiento ambulatorio, es un tratamiento que te ofrece prácticamente las mismas ventajas y lo mismo prácticamente que la resección quirúrgica. Entonces, pues bueno, están optando ya ahora en las 10 clínicas de ofrecer primero radio, frecuencia, antes de cirugía. Entonces, eso no lo digo yo, lo dicen las 10 clínicas. Entonces, la ablación percutánea precoz, pues sí, ¿verdad? Puede llegar a nuestros pacientes a un nivel de sobrevida y a una remisión completa de la enfermedad. Eso está demostrado ya totalmente.
antes de eso, yo decía, quiero hablar de ablación, no de radiofrecuencia. El único problema que tiene radiofrecuencia es que, desafortunadamente, las antenas de radiofrecuencia, ¿verdad?, es más o menos como un paraguas, que uno al abrirlo dentro del parénquima hepático alcanza cierto volumen, y la mayor parte de las antenas de radiofrecuencia te ofrecen un área aproximadamente de 3 centímetros, por eso es que las lesiones menores de 2 centímetros las abarcan muy bien, y el resto de penumbra lo trabaja menos. Hay que establecer más o menos un nivel de calor aproximadamente de unos 50 a 100 grados centígrados dentro del parénquima hepático para que haga fulguración de la lesión, y el daño celular es lo que ocasiona que uno pueda tratar al paciente. Desafortunadamente, pues bueno, el ejercer calor sobre el parénquima hepático no es homogéneo con radiofrecuencia, y ahí es donde vienen otros métodos, ¿verdad?, de ablación, como la crioablación, como la ablación por microondas, que por ejemplo, si yo les explico de crioablación, el Volt Ice que hace es de 5 centímetros el mínimo, hay de 5, hay de 8, hay de 10, dependiendo del tamaño de la lesión. Entonces eso hace que nos podamos hacer tratamientos de lesiones mayores, de mayor tamaño. Por ejemplo, la ablación por microondas, uno puede hacer sumatoria de electrodos, y que en lugar de tener un área de 2 por 3 centímetros, si hacemos sumatoria, podemos tener áreas mayores grandes. Eso quiere decir que se pueden poner 2, 3 o hasta 4 antenas a la vez y poder abarcar lesiones más grandes. Entonces, esta es una de las desventajas que tiene la ablación por radiofrecuencia, que solamente una sola antena, no puedes poner más, no puedes poner 2, porque si hay contacto de una antena y la otra, pues bueno, puede haber daño al paciente por descarga eléctrica, ¿vale? Entonces esa es la desventaja de eso. Pero la diferencia es costo-beneficio, de que esta más o menos, que ya hemos investigado aquí en nuestro país, anda como en 25,000 pesos, más o menos, una sola antena, y el resto, por ejemplo, la ablación por microondas anda como en 120,000, o la crioablación anda como en 250,000. Esa es la diferencia, ¿verdad? Quimioembolización, pues sí, yo sé que ya una vez ya lo propuse aquí al hospital y me dicen, es que eso es paliativo. Pues sí, yo sé que es paliativo y estoy 100% seguro. Y ahorita les voy a explicar, cuando se combinan esta y la anterior puede ser curativo, y voy para allá. Es paliativo, pero si hay vuelta aquí aventamos y le decimos, ¿sabes qué? Al azar ahí le va, a ti te va a dar hepatocarcinoma. Pero te digo, ¿sabes qué? Nada más tienes 6 meses. O puedes tener 16 a 20 meses, ¿qué preferirías? ¿Hacerte o no hacerte una quimioembolización? Yo sí me la haría. Y les platico un caso desagradable que tuve hace como 6 meses, padre de familia, 45 años, hepatocarcinoma, que 5 centímetros, casi que se salía 5.1 centímetros, y que desafortunadamente le ofrecíamos quimioembolización y ablación por microondas. Pero pues bueno, nuestro hospital todavía no lo está ofreciendo, y espero que en un futuro cercano sí lo podamos ofrecer. Pero ¿sabe qué, doctor? No puedo. No está dentro de mis posibilidades. No puedo. Pero pues bueno, busque y a ver dónde se lo puede hacer. Bueno, terminó creo yendo a consultar a Monterrey. Pero es un padre de familia, 45 años, con 2 bebés, uno de 5 y uno de 3. Y desafortunadamente, como no tenemos establecido en nuestro sistema de salud esto, bueno, no le pudimos ofrecer algo curativo o algo paliativo para que tuviera un nivel de sobrevida un poquito más. Entonces, ¿cómo actúa la quimioembolización? Pues bueno, tenemos fármacos que sí tenemos en nuestro hospital, ¿verdad? La doxorubicina sí la tenemos en nuestro hospital, ¿verdad? Los otros me parece que no, ¿verdad? Pero esto disminuye la progresión de la enfermedad y la invasión vascular. ¿En qué consiste? Pues bueno, sabemos que es 100% arterial la mayor parte de los tumores hepáticos, y lo que consiste en la embolización es quitarle el flujo sanguíneo al tumor. Y después de ahí ofrecerle a ese tumor, en lugar de un fármaco sistémico, ofrecerlo localmente
y eso aumenta, ¿verdad?, de un 10 a un 100 veces más la concentración de efectividad de ese fármaco sobre la lesión. Entonces, si ya sabemos que con la quimio sistémica más o menos podemos estar allí sobrellevando a nuestro paciente, pues bueno, con la quimioembolización ahí, pues bueno, creo que podemos ofrecerle algo a nuestro paciente. Algo que todavía no se está haciendo en nuestro país, y que no se va a hacer en nuestro país, muy seguramente, pero me tocó estar en el protocolo de ITRU, allá en España. Es que los pacientes que ya están desahuciados y que no entran ni en uno, ni en otro, ni en otro, o que ya se les dio embolización y que ya se les hizo una o dos terapias de quimioembolización y que no responden al tratamiento y que solamente les decían, saben que pues ya no hay mucho que hacerle, hay un protocolo de ITRU, te avientas, da el protocolo, no sabemos si va a funcionar. En lugar de ponerle embolización con doxorubicina o con algún otro, se le ponía ITRU. Y hay pacientes que ya estaban desahuciados y que me tocó ver pacientes de 3 años y uno de 5 años que con ITRU haya nada. Les digo que no se va a hacer aquí en nuestro país porque esto anda carito. Todo el protocolo de ITRU más o menos, si lo enfocamos acá en nuestro país, anda como en 800,000 o 900,000, más o menos el protocolo de ITRU. Entonces en las instituciones públicas pues bueno, va a estar difícil, y en las privadas pues bueno, ofrecerle a un paciente algo que todavía no está bien establecido, pues bueno, creo que no lo va a ver en nuestro país. Bueno, pues aquí está, ¿no? Pues ¿cómo se hace? Pues bueno, a través de un microcatéter se llevan las partículas hasta donde está el tumor, se hace embolización del tumor, ¿verdad? Ahí se promueve la necrosis de ese tumor con el fármaco ahí dentro, aumentar de 0 a 100 la potencia de ese fármaco. Es algo así, ¿verdad? Es el parénquima hepático, aquí está la lesión, ahí se hace la embolización, aquí está con tomografía, ese se hizo con el piodol, y en el seguimiento de estos pacientes, aquí estaba la lesión, aquí y aquí, en el seguimiento con tomografía cruzada, pues ya no está la lesión del hepatocarcinoma. Que si va a regresar, pues bueno, hay un porcentaje, un 75% a 5 años, que hay posibilidad de regresar. Dicen, ¿qué hacer? ¿Nada más la embolización o hacerle con quimioembolización? O sea, sin fármaco, con fármaco. Bueno, ya hay estudios randomizados que dicen que funciona mejor si uno le pone fármaco. Y si no le pone fármaco, pues igual le estás ayudando al paciente. De tal forma que hay protocolos, ¿verdad? Que hay protocolos que te dicen que, pues bueno, si ya tienes un paciente con hepatocarcinoma y ya no tienes mucho que hacer, dice, pues bueno, de perdido, hazle una embolización ya sin fármaco y pues muy seguramente le vas a prolongar el nivel de sobrevida de ese paciente. Entonces, esos protocolos, algunos de ellos, por lo que me he dado a tarea de estudiar, están más o menos establecidos en nuestro país. ¿Dónde? Pues a nivel central, ¿verdad? En México. Con esta diapositiva solamente les quiero decir es que sí, la quimioembolización tiene indicaciones. Y la quimioembolización, si nosotros tenemos un paciente que no es candidato, nos va a ir mal. ¿Verdad? Nos va a ir mal. En lugar de ayudarle, le vamos a perjudicar. Y con la quimioembolización y con la radiofrecuencia, así se los digo, no andamos levantando personas que ya están a punto de irse, ¿verdad? O sea, no es algo, no es la panacea para un paciente con hepatocarcinoma. Sin embargo, es lo que hasta hoy en día lo que está bien establecido, lo que marcan las guías clínicas y lo que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. ¿Podemos utilizar radiofrecuencia y quimioembolización? Pues sí, sí lo podemos utilizar. Y es una de las cosas que hoy en día se están realizando, ¿verdad? De empezar a conjuntar quimioembolización y radiofrecuencia. Porque eso se los platicaba ahorita, si nosotros hacemos solamente radiofrecuencia podemos abarcar, y si hacemos ablación por microondas o crioablación podemos abarcar lesiones de mayor tamaño, y si le ofrecemos quimioembolización
Hasta ahorita es algo que ya se empieza a describir, las micrometástasis de las lesiones hepáticas del tumor, ¿verdad? Hay lesiones en la periferia de donde está ese tumor que uno se olvida de ellas, o hay micrometástasis en los mismos glóbulos que se olvida de ellas, y eso, pues bueno, si nosotros lo tratamos en conjunto, podemos ofrecer el mayor nivel de sobrevida al paciente. Entonces, podemos ofrecer, fíjense, curación si las lesiones son menores a 3 centímetros. Menores a 3 centímetros. Tratamiento paliativo, si son mayores de 5, solamente con radiofrecuencia. Experiencia personal, si ofrecemos en lugar de radiofrecuencia ablación por microondas o crioablación, podemos abarcar lesiones de mayor tamaño, entre 5 y 8 centímetros, ¿verdad? Y si la combinamos con quimioembolización, podemos estar entrando en un criterio de curación. Entonces, esto también, bueno, aquí están las dos agujas de microondas, ¿verdad? Es una lesión de gran tamaño, en donde se hizo microondas, aquí se hizo la ablación de toda la lesión, donde ya no hay ahí, donde no llega la quimio, ¿verdad? El embolizante, y después, pues bueno, ya se embolizó todo el parénquima y ya no hay lesión. Entonces, antes de eso, fíjense, otra de las cosas que sucede también, yo por eso digo, pues bueno, ojalá y en algún momento se pueda establecer trasplante hepático en nuestro país, porque otra de las cosas, quimioembolización y ablación de las lesiones, también son fuente a si un paciente está en lista de espera para un trasplante hepático. Entonces, por ejemplo, si un paciente no es candidato a trasplante hepático y, por ejemplo, tiene en lugar de 3 lesiones que marca los criterios de Milán, tiene 4, bueno, se le puede hacer ablación de una de esas lesiones y meterlos en el criterio de Milán. O por ejemplo, si tiene una lesión de más de 3 centímetros, ¿verdad? Se le puede hacer ablación y quimioembolización y llevarla a menor tamaño para ponerlo a ese paciente si está en condiciones y ponerlo en lista de espera. Y la otra también es fuente a tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, ya dijimos, lesiones que son de más de 2 centímetros no son resecables, pero lesiones menores de 2 centímetros sí son resecables. Pero si nosotros le hacemos microondas o ablación o cualquiera de los métodos de imagen y aparte le hacemos quimioembolización, pues bueno, también le hacemos, lo podemos reducir el tumor y después ofrecerle un tratamiento quirúrgico. Lo sé, me van a decir, pero pues solamente me ofreces el 70% recibe a 5 años y el 30% de curación total. Yo sí le dedicaría por ese 30%, ¿no? Yo sí apostaría por ese 30%, porque de todo ese porcentaje, un 30% sí tiene curación total. Sabemos que los pacientes con hepatocarcinoma, con cirrosis hepática, siempre hay que estarlo monitorizando, porque si hoy le hicimos una cirugía o una resección de una hepatocarcinoma a ese paciente con cirrosis hepática, dentro de unos meses, años, me va a debutar con otro. Entonces aquí es donde también entra esa disyuntiva de que lo voy a estar operando siempre, pues no, aquí es donde entra la radiofrecuencia, ¿verdad? Por eso es que está bien establecido. Y por ejemplo, otra de las cosas es pacientes que ya tienen lesiones tumorales grandes, amplias, ¿verdad? También está la embolización de ese tumor, y otro que se recomienda también, aunque sea no se lo hagas con fármaco, hazlo con solo embolizante. Y eso es porque, uno, reduces la carga tumoral de esa lesión, eso está bien establecido también, ¿sí? Le haces necrosis a esa lesión y eso evita la propagación rápida de la enfermedad. Entonces, eso creo que no necesitamos crecer así por mucha experiencia para decir que si en términos generales eso está claro que aumenta el nivel de sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, de esto yo casi no me meto porque esto lo manejan los compañeros médicos, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a repetir, son cosas que están ya bien establecidas, de donde más se basan es en las guías clínicas de Barcelona, ahí es donde son los que más han estudiado, porque allá sí tienen su protocolo de trasplante hepático bien establecido, hay accesiones de pacientes que son candidatos a trasplante hepático. De hecho, los trasplantes hepáticos no les voy a decir que se hacen allá por mayor, pero mínimo sí se hacen 3 o 4 por mes, sí se hacen en
cualquiera de los hospitales que están adecuadamente establecidos para trasplante hepático. Y pues bueno, les vuelvo a repetir, a veces nos olvidamos de que existen cosas para nuestros pacientes, o a veces las desconocemos, o a veces solamente nos vamos a lo rápido y a veces va uno y presenta las cosas y dice, es que nada más es paliativo. Pues sí, pero ese paliativo nos puede dar un nivel de sobrevida de unos meses más a nuestros pacientes, y yo les aseguro que, por ejemplo, si ese paciente, por ahí lo tenía en el WhatsApp, ya no sé si está vivo o está muerto, pero si a ese paciente le hubiéramos ofrecido tal vez tratamiento paliativo de 20 meses, o a lo mejor algo curativo, porque les decía, estaba en el borderline de 5 centímetros, digo, es difícil, ¿verdad? A veces uno ya se pelea contra la almohada y yo le pongo, pero pues no se vale, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que pongamos en tela de juicio, que hagamos un poquito de sensibilidad. La mayor parte de las cosas lo tenemos, porque tenemos el fármaco, nos hace falta las esferas, las energizantes. El microcatéter nomás es de por ahí que nos den opción, está un poquito carito, pero que nos den opción a que se pueda conseguir, y muy seguramente cosas de estas las podemos estar estableciendo en nuestro hospital. No es muy cara la radiofrecuencia, no es muy cara. Tal vez si nosotros nos hacemos el equipo de la radiofrecuencia y solamente hacemos los insumos, los consumibles, a lo mejor no, porque el proveedor no nos dan en 25, ¿vale? A lo mejor nos salen en 12, algo así. Creo que podemos estar teniendo esto en nuestro hospital. De mi parte es todo, y bueno, es lo que les quería comentar. Yo espero que les haya gustado. Ya lo tomé.